Bueno, ahí lo vemos, son aproximadamente 10,000 metros cuadrados de exposición, son 200 casas editoriales, 500 sellos. La primera ocasión en que se celebra esta expo pública y lo que pretende, entre otras cosas, es celebrar, conmemorar los 50 años de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Como todos los lunes, tenemos a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. ¿Cómo estás, Ileana? Pues muy emocionada de estar en esta expo pública. Yo espero que de los 20 millones de citadinos que vivimos en el DF, algunos cuantos vengan acá. Está increíble la exposición y los libros, la feria, todo está muy padre. Y que además de mucha literatura, que es algo en lo que se centra mucho esta feria, también hay libros para investigadores, hay libros técnicos, un área importante de libros para niños, que desde luego es uno de los sectores que se busca siempre impulsar. Así que bueno, hay que darnos una vueltecita, Sí, ¿no? Terminando todo lo que sea cultura, bienvenida para este país. Bueno, pues ¿qué te parece si platicamos de un tema que hemos estado abordando en las últimas semanas, ya en los últimos meses, que es el de Ucrania? El primer ministro de Ucrania declaró hace unas cuantas horas en Roma que el presidente Vladimir Putin lo que quiere es hacer renacer el imperio ruso. Ha habido conversaciones entre John Kerry y también funcionarios de Rusia. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo describirías lo que está ocurriendo actualmente? La tensión, desde luego, sigue muy, muy fuerte. Sí, vamos, es un problema que no podemos abandonar tan fácilmente si consideramos que en su eje de influencia, tanto Estados Unidos como Rusia en sus propios ejes de influencia son importantes comercialmente hablando. Por supuesto que las decisiones que devengan de uno u otro actor trascienden a todos los hemisferios en el sentido de comercio y relaciones económicas, sobre todo por la cuestión hemisférica de petróleo. En este sentido, recordemos, para no dejar enfriar el tema, que lo último que ocurrió es precisamente la anexión de Crimea o adhesión de Crimea a Rusia. Después de ello, el 17 de abril hubo una reunión en Ginebra para tratar de incentivar a Rusia a que le dijeran ahora sí que a todos los grupos prorrusos a dejar o desistir en aquellos movimientos que parece que siguen dividiendo o quieren dividir a Ucrania. En este sentido, esta reunión fue trascendental, pero parece ser que lejos de ahuyentar a las fuerzas prorrusas en territorio ucraniano, se ha incentivado la agresión por parte de estos grupos que ya han, por ejemplo, sacudido a la Organización de Seguridad y Cooperación Europea porque han retenido a observadores militares de esa área de influencia, los tienen retenidos y ahora se pide su liberación porque están como rehenes de fuerzas prorrusas, además de otros involucrados en el movimiento. Pero aquí lo interesante es saber que esta semana precisamente Estados Unidos ha elevado el tipo de sanciones en contra de 17 compañías, entre otras petroleras y de alta tecnología, que inciden en la producción de material militar de Rusia. Este sí es un golpe duro para Rusia, que también se ha defendido en los últimos meses, en que también Estados Unidos ha tenido un eje de influencia importante respecto, por ejemplo, Irak y Libia, y cuya presencia ha sido indebida. Entonces Rusia dice, ¿por qué si Estados Unidos ha participado en estos movimientos, por qué yo no he de participar en ello? Pero tan mala una cosa como la otra, porque finalmente desde el punto de vista del derecho internacional y las relaciones internacionales es censurable la forma en que se han conducido ambos estados, y esto no se trata de una situación de revanchismos, sino una situación de permitir que la vida en Ucrania se desenvuelva conforme un estado que goza de la pleno reconocimiento en el ámbito internacional y de la libre autodeterminación de los pueblos. Se avecinan el 25 de mayo elecciones. Hay 23 candidatos en Ucrania a ser presidentes. Hay que recordar que ahorita es interino Arseniy Yatsenyuk, y que hay 23 candidatos, entre otros la famosa activista Yulia Timochenko, que fue precisamente liberada recientemente después de años de prisión, pero también tiene un competidor duro que es Petro Poroshenko, que es conocido también como el rey del chocolate, un rico empresario y rico en todos los sentidos porque posee muchos bienes, pero además de la industria del dulce, es uno de los grandes favoritos candidatos a destacar en las elecciones del 25 de mayo. Ese es un poco el panorama, pero la situación que se ha agudizado preocupa sobre todo en Donetsk, una región en Ucrania
donde las fuerzas prorrusas están altamente divididas y donde pareciera ser que lo que se pide es, dentro de la posición de una nueva constitución, mayor libertad e independencia a las repúblicas ucranianas, pero también convencidos de que puede ser para el eje de influencia ruso, que es lo que no quiere Estados Unidos. Ellos quieren, los americanos, que Ucrania siga perteneciendo al eje de influencia europeo. Entonces, Europa también ha anunciado que mañana martes va a citar nuevos tipos de sanciones que puedan restringir los favoritismos prorrusos en territorio ucraniano. Ahora, Ileana, ya que estás retomando la situación, yo creo que convendría también platicar acerca de cuál es la postura de la gente de Crimea, porque esto es un factor muy importante por el cual Rusia tuvo la posibilidad de decir, nos anexamos, nos unimos a esta parte, porque también responde a intereses de gente que vive en Crimea, donde hay que tener presente que hay mucha gente de origen ruso, ¿no? Claro, hay que señalarlo, la mayor parte de la población ucraniana de origen ruso estaba precisamente en Crimea. Este fue uno de los factores que favoreció a la anexión o adhesión de Crimea respecto al territorio ruso, cosa que no sucede así en el resto de repúblicas que componen a Ucrania, donde está muy dividida la población. Lo que está aprovechando Rusia precisamente es a estos grupos étnicos que son prorrusos para que puedan favorecerlo en esta mayor independencia de las repúblicas ucranianas. Pero también hay que señalarlo, Ucrania al principio del conflicto, antes de la adhesión de Crimea, pues le faltó, por decirlo de alguna manera, mayor mano dura o mayor firmeza en sus decisiones para impedir que Crimea se separara. También hay que decirlo, porque quería evitar una confrontación que pudiese llevar a una guerra civil al interior de Ucrania. Pero esta vez Ucrania, ayudado precisamente por miembros de europeos e incluso Polonia, que es un vecino cercano de Ucrania, ha amenazado con injerencia incluso de las fuerzas de la OTAN. Entonces, esto delimita un poco más el problema que se puede suscitar en Ucrania, eleva la moral del pueblo ucraniano, que va a impedir una separación de Donetsk o de otras regiones del propio pueblo ucraniano. Me parece que hoy día, aunque Rusia juega a incidir en esta población de origen ruso, finalmente la población está convencida de una Ucrania unida, pero finalmente serán el tipo de sanciones que eleven tanto la Unión Europea como Estados Unidos las que quizás creen un cerco para impedir que siga el desmembramiento ucraniano que conviene a todas luces a Rusia. Entonces, digamos que lo que hay que tener muy en cuenta primero es la parte de las sanciones económicas que se están implementando ya a Rusia por parte sobre todo de los Estados Unidos. Que tiene que ver con el congelamiento de activos a estas empresas y la restricción de visado a ciertos miembros cercanos a Vladimir Putin. Otra parte, desde luego, estar al pendiente de las elecciones que, bueno, pues serán en el próximo mes, todavía falta algunas semanas, 25 así que de pueden, mayo, el 25 de mayo, así que bueno, todavía pueden ocurrir muchas cosas y la postura de la Unión Europea que también es fundamental en este conflicto. Es correcto, es el panorama que se espera en Ucrania y hay que estar atentos a ver cómo se desarrolla esto, porque sin duda el eje de influencia ruso es muy importante, pero nadie quisiera un retorno post Segunda Guerra Mundial, donde las áreas de influencia dividen otra vez al mundo. Y este mundo polarizado, este mundo sobre todo con extremos que tienen una tensión muy fuerte. Muchas gracias, Ileana. ¿Qué te parece si nos vemos la próxima semana? Con todo gusto, y invitar a todos que vengan a la Expo Pública. Bueno, aquí los esperamos. Sale, muchísimas gracias. Nos vemos a una muy breve pausa.